buenas noches y bienvenidos una vez más a La Pecera. Hoy, día 29, terminamos la primera temporada de nuestro programa. No habrá aquí sacrificios de dragones, esto no es Juego de Tronos, pero prometemos que al menos, aunque esto no es ficción televisiva, es un programa informativo, de opinión, evidentemente, sí intentaremos, que sea francamente interesante para ustedes. Nos vamos durante todo el mes de agosto probablemente, no sabemos cuándo volveremos, pero sí prometemos que volverán los oscuros escalares, sus colas en las peceras a colgar. Y para hablar de política tenemos con nosotros a Orlando Fernández, concejal de Si Son Si Puede. Buenas noches, Orlando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y a José Ramón Gómez Fouz, empresario. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches. ¿Cómo estamos? A los dos, en general. Físicamente yo estoy bien, no sé mi compañero cómo está, yo me encuentro bien. Bien. Físicamente estamos bien, psicológicamente... Mentalmente, como todo el mundo, preocupado, pero bueno. Preocupado. La preocupación, nos acompaña, por desgracia, en estos tiempos. Y comenzamos con el primer titular del día, en este caso del País, que dice lo siguiente: Mariano Rajoy acepta la investidura sin aclarar si se someterá a votación. El rey cierra la ronda de contactos sin que el Partido Popular logre ningún apoyo del resto de partidos. Este es el titular sobre los apoyos que no recibe en este caso el Partido Popular. Y os invito a que deis vuestras opiniones sobre la situación actual en España y qué ocurrirá en los próximos meses, porque la situación está oscura, negra. Bueno, es verdad que es un asunto que tú, si vas a tomar un café o sales a la calle, hablas con la gente, todo el mundo está comentando, o muchas personas comentan esta situación. Venimos de un proceso muy largo, este periodo entre legislaturas está siendo demasiado quizá largo, y yo creo que por parte de la ciudadanía hay al menos estupor que el proceso sigue encadenándose, y al menos en un corto plazo de tiempo no parece que se vaya a resolver en ningún sentido. Esto tiene que ver, yo creo que ya hay que sacar una reflexión de todo esto, es decir, la Constitución, cuando se redactó en su día, no prevía que hubiera un Parlamento con tantas fuerzas y la dificultad de conformar gobierno, o mejor dicho, la dificultad de que al menos hubiera una investidura, y evidentemente en algún momento habrá que corregir esta situación. Es decir, los procesos de negociación no tienen por qué ser tan largos, y al final se ha demostrado en el anterior proceso que realmente el resultado fue un tanto defraudó yo creo que a unos y a otros, ¿no? Desde mi punto de vista, la situación que hay ahora mismo Rajoy, él debería darse cuenta, debería decidirse de una vez si lo que realmente prima son los intereses de partido o los intereses de Estado. Como decía anteriormente, creo que llevamos mucho tiempo. Rajoy ganó las elecciones y por tanto tiene una responsabilidad, y no debería enredar más. Debería dejar bien claro que va a presentarse, y si él no tiene los apoyos suficientes desde su punto de vista, pues debería trabajar seriamente y de una manera clara, con mensajes claros, para conseguir esos apoyos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy por hoy yo creo que no hay ningún partido que quiera asociarse al partido de la corrupción o a Mariano Rajoy. Por lo tanto, es muy difícil explicar de antemano que necesariamente va a tener que colaborar con otras fuerzas políticas. No sé exactamente cómo se resolverá la situación. Lo que sí que sería una catástrofe es tener que llegar a terceras elecciones. Es una opinión personal mía. Si Rajoy no consigue presentarse a la investidura y nadie quiere acompañarle en este viaje, yo estoy de todas formas convencido, por lo menos ya hablo creo que por los compañeros y compañeras de Unidos Podemos en el Parlamento Nacional, que estaremos dispuestos a dar un paso adelante y asumir las responsabilidades que parece ser que Rajoy no quiere asumir. Yo creo que el sprint final que se van a arreglar. Se van a arreglar sobre todo porque tienen miedo a la ciudadanía. La ciudadanía se está cansando, pueden tener un problema muy grave, puede haber una tercera elecciones. Ya dije el otro día que estoy hablando aquí, que puede haber un golpe de Estado civil. Si hay solo vota un 30%, hay una abstención del 70%, es un auténtico golpe de Estado civil. Yo creo que no les queda más remedio que arreglarse. ¿Qué pasa? Que Podemos y el PSOE no tienen, por mucha ayuda que tengan, es muy difícil que lleguen a tener ellos la mayoría. Lo tienen muy difícil, no tiene oposición. Ahora mismo Mariano Rajoy o hacen el gobierno o tiene que hacer adelantar elecciones. Adelantar elecciones yo creo que es un caos. Vuelvo a decir, creo que en el sprint final que se arreglarán. Hay una doble posición respecto a esta situación que tenemos ahora mismo aquí en España, ¿no? Por una parte, se oye mucho
muy habitual escuchar, ¿no? Que claro, que los partidos no quieren pactar, no quieren relacionarse, sin embargo que hay que hacerlo, en el sentido de que unas terceras elecciones, bueno, pues serían un fracaso y que es necesario dar un paso adelante y demás. Por otra parte, claro, también se habla de, vale, pactos, pero ¿a qué precio? Es decir, al fin y al cabo, los partidos tienen diferentes ideologías, unos encajan con otros no tanto, con lo cual verdaderamente, o sea, ¿qué sería peor? ¿Tener que llegar a unas terceras elecciones o que se generen pactos, digamos, antinaturales? En fin, es una mala expresión, ¿no? Pero pactos que no encajan en el espectro ideológico. No, yo creo que uno si observa lo que es el escenario europeo, se da cuenta que eso, por ejemplo, si hablamos de la Gran Coalición, no sé si te refieres exactamente a eso, pues se da. Es una cosa que se da entre sí, además en Gran Coalición, en algunas ocasiones incluso en partidos de espectro ideológico distinto, ¿no? Evidentemente yo creo que no es la solución para nuestro país, pero bueno, pero significa que en otros sitios sí que hay altura de miras como para efectivamente igual apartar diferencias y ver lo que les une en común. Y es un poquitín lo que decía al principio. El problema es que cuando se mira el rédito particular, evidentemente si el Partido Popular quiere ir a unas terceras elecciones, lo que quiere hacer es buscar una mayoría absoluta, buscando esa inercia o esa tendencia de participación y de votos que ha obtenido. Pero lo va a hacer, efectivamente, me gusta mucho la expresión que has comentado, posiblemente a un altísimo costo y sobre todo un deterioro de lo que es la calidad democrática de este país y la confianza que se le deposita en las instituciones. Por lo tanto, en este caso la pelota está en su tejado. Lo que sí, y además es una cosa que a mí me parece grave, esta situación de interinidad democrática hace que los mecanismos de control no estén operando. Ya lo vimos al final del anterior proceso, cuando ni siquiera el equipo de gobierno estaba acudiendo a las sesiones de control parlamentarias. Y ojo, el poder, el Partido Popular está en la sombra. Es decir, todavía hace 2 días hemos visto cómo fueron 1.000 millones de euros que salieron de la hucha de las pensiones. Esta situación de interinidad no se puede mantener por más tiempo, sobre todo porque creemos que está beneficiándose fundamentalmente a ellos. Es que y la economía no va mal. Lo que pasa es que viene de atrás. Ahora mismo está paralizada la obra pública. Se va a empezar a notar, pues posiblemente a partir de octubre o noviembre. Entonces, si la inversión de particular y la inversión de fuera también está paralizada por a ver lo que va a suceder. De momento la economía va bien, sí, va bien porque viene de atrás, porque está, eso es una bola que va cogiendo peso, pero puede romperse. Y yo creo que es una de las cuestiones fundamentales es la economía. La economía se va a deteriorar si no hay elecciones, si no hay un arreglo rápido. Unas terceras elecciones puede ser terrible porque la inversión se paralizaría totalmente, ya está semi-paralizada, se paraliza totalmente. Y bueno, allá es lo que decíamos, la pelota está en el tejado, creo que de todos, no solo de Al Javi, de los demás también. Bueno, ya que hablabais de pelotas y tejados, ¿cuál es la responsabilidad para vosotros, para cada uno de vosotros, de cada partido político en este momento? Cada partido, o sea, uno por uno, vamos. Bueno, el Partido Popular ganó las elecciones, tiene la responsabilidad moral y además toda la legitimidad, hay que decirlo así, de tratar de formar gobierno. Evidentemente, cada uno de los partidos ha ido posicionándose en este periodo. Unidos Podemos dejó bien claro que no va a apartar, en ningún momento va a colaborar, ni pactar, ni votar a Mariano Rajoy, con lo cual creo que también eso ha sido medianamente claro. Como el resto de partidos parece ser que no lo tienen tan claro, pues entonces habrá que, yo no puedo ser, no soy portavoz del resto de los partidos y no sé muy bien lo que podrían hacer, pero evidentemente el problema que se puede estar dando es que se generan contradicciones de discurso entre posturas previas o durante la campaña electoral o en anteriores legislaturas. Es decir, pues ahora mismo nos podemos encontrar que el Partido Popular tenga que verse apoyado por los partidos nacionalistas, esos partidos que están, según ellos, tratando de romper España, y claro, eso genera contradicciones. Y genera contradicciones en todos los sectores. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que cada uno debe asumir las responsabilidades. Y si no se llega, lo decía antes, yo creo que si no se llega es cuando, bueno, habrá otras fuerzas que igual tengan que explorar o tengamos que explorar, efectivamente, no caer en esta situación de bloqueo y de paralización absoluta que es totalmente perjudicial. Es que a otras fuerzas les cuesta muchísimo trabajo. El PSOE, lo que llaman varones, que no sé lo que quiere decir, deben ser los señoritos,
Nanay, con Podemos no quieren juntarse, entonces es muy difícil. La mitad del partido se podría romper. Yo creo que la mitad del partido lo que va a hacer es abstenerse para que pueda gobernar Rajoy, es mi opinión. Están presionados, algunos de ellos ya lo están diciendo, y tendrá que... yo creo que, me da la impresión, viendo desde fuera, yo no soy un político profesional, ni siquiera amateur, creo que el PSOE se está separando de Podemos, quiere limpiarse de Podemos, y entonces va a ser muy difícil hacer una coalición. Hay una parte muy importante del PSOE que está más cercana al PP que a los socialdemócratas. Bueno, si veis a Corcuera, pues está prácticamente está defendiendo a Rajoy. A mí personalmente Corcuera me dijo, Rajoy es mucho mejor de lo que se piensa la gente. Eso es una palabra de él, eso me lo dijo a mí, yo no miento, y él tampoco miente. O sea, quiero decir que hay una parte muy importante del PSOE que está por la abstención, con el 50% que se abstengan o el 40%, yo creo que sale Rajoy presidente. No, y además yo estoy de acuerdo también una vez más con lo que comentas, porque además yo creo que si algo se está cambiando en los últimos tiempos es que el cambio de ese eje derecha-izquierda, ¿no? Hay otros ejes, no hay este eje derecha-izquierda, pero también está el eje arriba-abajo, adelante-atrás. ¿Qué pasa? Hay unas fuerzas emergentes que nosotros en ese eje nos situamos, sé que incomodamos y nosotros estamos incómodos, porque evidentemente, tú lo has comentado, es decir, la coincidencia de las políticas del Partido Popular y del PSOE son tan extremas que ya el eje derecha-izquierda no me vale. Con lo cual, nosotros que hablamos del eje arriba y abajo. Quienes estamos, hay una gente que estamos abajo y otros que están arriba, unidos por los poderes económicos, por los poderes fácticos, mediáticos, etc. Entonces, ¿eso va a costar trabajo que la ciudadanía lo vea? No, yo creo que la ciudadanía ya lo ha entendido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por parte de la clase política, por parte de algunos grupos de la clase política, no quieren desvelarlo de esa manera realmente atroz. Es que hay y Pablo Iglesias dijo que les había las últimas elecciones que no se cantó porque metían miedo, porque y efectivamente no tienen que meter miedo a nadie, si no pueden, ya tocaron techo si meten miedo. Entonces yo me acuerdo de una frase que le dijo Felipe Carrillo, le dijo un día a Felipe González, a poco de su gobernante, yo por eso tengo buena memoria, y le dijo, yo imito muy bien además con aquella voz que tenía, usted ganó las elecciones porque no metía miedo a los poderes fácticos. Y Felipe salió y dijo una contestación de un buen estratega político. Dice, yo me alegro mucho de no meter miedo a nadie. Yo creo que es lo que le falta a Podemos, no meter miedo. La gente tiene miedo, o sea, una parte de la clase media o la clase media alta tiene miedo, por la clase alta por supuesto. Y yo creo que eso es el problema que tiene Podemos para unirse con el PSOE. Es mi opinión, No. A ver, en los análisis postelectorales que se han hecho en Unidos Podemos, efectivamente, el voto del miedo ha sido un factor determinante. Además, voto del miedo que nos estaba detectando en las encuestas previas. Lo que pasa es que luego es curioso, porque se analiza el voto que tiene Unidos Podemos y precisamente el voto de Unidos Podemos al menos de Podemos, es muy alto por un tramo de edad. Es decir, lo que son la gente más joven vota mayoritariamente Unidos Podemos o ha votado Unidos Podemos, pero sobre todo después en clases medias altas. Sí. Es una cosa que tiene que ver con la complejidad de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente la gente que está instaurada y sobre todo quizá unos segmentos de edad esos muy consolidados, conservadores, de naturaleza conservadora, pues ha ido calando mucho mensajes absolutamente falsos que desde algunos poderes mediáticos se han inculcado, ¿no? Es decir, y hablamos, si queréis, ya de Venezuela, todas esas cosas, todas esas falsedades. Yo he llegado a oír personas que pensaban que si gobernaba Podemos, pues que casi les iban a quitar, sus casas. Si tiene dos pisos no se lo quitan, lo dan por hecho. Pero eso, perdona que te interrumpa, eso Podemos tiene que pelear para demostrar que es mentira, o sea, porque la gente está creyéndolo y ellos no lo desmienten. Y tienen que desmentirlo. Dijo una frase Pablo Iglesias, dijo, queremos gobernar, que esto sea como Noruega. Eso es lo que tiene que insistir. Que sea como Noruega, como Dinamarca, eso creo yo que es lo que tiene que insistir. No tener miedo a la gente, no hablar de nacionalizar
habló una vez de nacional la telefonía y las eléctricas, eso ni tocarlo, en mi opinión, viéndolo desde fuera, porque hay muchísima gente, pero muchísima gente humilde, pero muchísima, que tiene acciones, pocas acciones en esas empresas por si un día, o para ayudar a un hijo, apoyar a un nieto, y tal, y tiene miedo, coge miedo, ¿no? Entonces yo creo que debe de que Iglesias, si quiere salir de ese tope, porque yo creo que así llegó al tope, tiene que explicar que no es así, que no es verdad, que va a respetar la propiedad privada totalmente, en mi opinión, viéndolo desde fuera, de una persona que no está en política. Pero bueno, yo vivo en la calle, veo a la gente, trato con empresarios, con gente y tal, y la gente tiene miedo, hay que reconocer que tiene miedo. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer, demostrar que no van a hacer daño a nadie, que a la clase media no va a hacer daño, que a la clase media alta tampoco, y que a la alta pues tampoco, pues que harán una reforma fiscal como es debido y punto. En mi opinión, No, y además yo te voy a decir que es que no hay otra, no se puede dar, no hay que darle muchas vueltas porque, además, yo entiendo que el problema que hay a veces es que efectivamente hay mensajes que no es que sean complejos, pero son mensajes que necesitan una vuelta, ¿no? Tú has comentado antes de nacionalizar. Bueno, claro que en algún foro, además hay una cosa que es que en Podemos sí que procuramos que los debates y las cosas sean muy abiertos. Y no dudo que haya personas y entornos que entiendan que la solución al oligopolio de las eléctricas pues tenga que pasar por la nacionalización. Pero bueno, es que lo importante es poner en valor que hay un oligopolio en este país, que tenemos la electricidad más cara de Europa, que realmente los precios de la electricidad están subiendo. Entonces, alguien puede llegar a pensar, bueno, esto no pasaría si aquí tuviéramos pues una nacionalización de algunas eléctricas. Ojo, evidentemente aquí no va a llegar mañana por decreto ley nadie y se va a poner a empezar a nacionalizar eléctricas, pero es que esto que te estoy diciendo yo en el resto de países europeos no de la manera que conocida al uso, pero sí que existen elementos de control por parte del Estado, ¿no? El elemento del Estado dice, aquí hay una concentración de poder y el Estado tiene que intervenir efectivamente para proteger precisamente la libre competencia. ¿Pasa con eso o pasa, por ejemplo, con el tema de la banca, ¿no? Yo lo llevo a mi terreno. El próximo lunes en el Ayuntamiento de Sisión se va a discutir una proposición del Partido Popular para que se nombre una persona en la Fundación Bancaria, el representante del Ayuntamiento de Gijón, en la Fundación Bancaria Cajastur. Podemos avanzar en el asunto de qué ha pasado en este país cuando ha sido la Unión Europea reservó 100.000 millones de euros para el rescate a la banca, se han invertido efectivamente 45.000 millones de euros y lo que hemos observado después al final del proceso es que las cajas de ahorros, yo no estoy hablando de los bancos privados, las cajas de ahorros que han sido salvadas están en manos privadas. Es decir, hemos tenido un proceso absolutamente desastroso, negro. Hemos pasado de tener unas cajas de ahorros que funcionaban muy mal, porque hay que reconocerlo, funcionaban mal, pero no dejaban de ser públicas, en los cuales los poderes públicos tenían alguna capacidad de intervención. Y ahora tenemos unas cajas de ahorros que funcionan mal y son privadas. Pero tenían capacidad de intervención y podían haber intervenido. Porque vamos, lo de Caja Asturias, tal y como estaba, bueno, aquí, fue un asalto, asaltaron a la Caja de Asturias. Totalmente. Yo estaba preparando un libro, que lo he dejado, Asalto a la Caja. Yo sé lo que se hizo en la caja, vamos, eso en la banca privada no lo hacen, En la caja privada sí, yo creo que todavía hay reminiscencias de cuando era Caja Asturias, el Iberbank, todavía reminiscencias, le irán quitándolo poco a poco, pero efectivamente a la banca privada no hubo que rescatarla, fue a la banca pública, efectivamente. Vamos a ir cambiando de tema, pero antes quería hacer una pregunta, básicamente, ¿no? Hemos estado hablando antes un poco del eje izquierda-derecha, si tiene validez, si no la tiene. Entonces, una pregunta que se puede plantear muchos espectadores, ¿no? Claro, es que parece que hay cierta coincidencia, evidentemente, entre abajo e izquierda y arriba y derecha, en el sentido, bueno, pues de que hablamos de unas políticas que trabajan pues por los trabajadores, por las personas humildes, lo cual no quiere decir que no pueda haber gente de abajo, entre comillas, que siga políticas de arriba y viceversa. O sea, quiero decir, siempre hay ciertas... No significa que por ser humilde uno tenga que ser de izquierdas o de abajo. Bien. Entonces, claro, significa eso que si Partido Popular y PSOE coinciden en muchos puntos, bueno, ambos estarían a la derecha según este esquema, ¿no? Porque es que yo sí veo cierta coincidencia. Por eso pregunto por qué esa insistencia en no hablar de izquierda y derecha. Es un poco la pregunta que yo quería ahora formular. Bueno, se habla de centro. Es que Europa está marcada, la Europa importante, por centro izquierda y centro derecha. Entonces se separa, hay muy poca diferencia, no hay grandes diferencias. ¿Cómo se llama? El estado de bienestar lo formó la derecha, la democracia cristiana de Adenauer.
O sea, todo es un centro derecha. El estado de bienestar en Suecia lo hizo todo el centro izquierda, la socialdemocracia, los países nórdicos. O sea, se parece mucho. Lo que pasa que aquí, tanto uno como otro, pues, en fin, han entrado en corrupción, tanto el centro derecha como el centro izquierda. Entonces salen otros políticos que, entre otras cosas, presumen de honradez, y yo creo que lo son. Y claro, la gente se va, y se va la clase media alta también para allá, ¿eh? Hay muchísima gente, clase de media alta, que está harta de toda esta corruptela, si se van para ello. Muchísima gente que han votado por Podemos. Yo lo sabía, que había mucha gente, me lo habían dicho. Hay mucha gente que van al cambio, quieren el cambio. En fin, ha sido un aviso para estos dos grandes. Vamos a ver en qué acaba todo. Claro, yo creo que, a ver, lo que está pasando ahora hay que enmarcarlo en un proceso, en un ciclo político más amplio. Para dar explicación a determinado tipo de cosas, que además es un ciclo que arranca con el 15M, en el 2011. Veníamos de un proceso de transición que dura 30 años, en el cual se instaura un régimen. Permitidme que utilice esa expresión porque bueno, es como muy ya se ha normalizado, que es el régimen de la transición, ¿no? En el cual hay una serie de poderes que se han consolidado y que han funcionado como tapón de otros de la energía o de las expectativas, sobre todo de gente muy joven, que se vieron ahí atrapados. Claro, a partir de se inicia ese proceso de ese cambio de ciclo, normal en cualquier sociedad, normal. Los regímenes no son eternos, sino que van variando con el tiempo, y ahora estamos en otra etapa, una etapa que en lo institucional pasa por este hito, ya pasó por otras elecciones, y después en la calle y en lo sociológico seguirá evolucionando. Es decir, esto es un proceso, los cambios de ciclo no son de un día para otro, son pues a una serie de años vista. Por eso en el imaginario de la gente pues está cambiando. Y todos tenemos perfectamente claro o mucha gente tenemos perfectamente claro, aunque cueste trabajo verbalizarlo, pues eso, que existe arriba y abajo. Y arriba pues está mezclado con unos partidos, otros partidos, y los de abajo pues también está mezclado. Es decir, todo es mucho más transversal y es distinto, que no más complejo, sencillamente distinto. Bueno, cambiamos entonces ya definitivamente de tema y pasamos a uno del comercio, evidentemente de ámbito asturiano. Vamos a hablar un poco del mayor caso de corrupción en teoría de la historia del Principado, el Juego de Tronos Astur-Celta, por llamarlo de alguna forma. Bueno, y salía un titular inicialmente que bueno, luego ha ido modificándose, así es el periodismo ahora, que con internet las cosas van cambiando minuto tras minuto, ¿no? En un principio el titular decía lo siguiente: hay interés en convertir a Otero en un garbanzo negro para ocultar el caos del Principado. Esto evidentemente se refería a la defensa de Otero. Decía: la defensa de Otero, Ana Muñiz, niega el poder atribuido a la directora general de la Consejería de Educación. Bueno, posteriormente el titular fue variando, ¿no? Y ahora se dice: se intenta criminalizar políticamente a 3 personas por trabajar en el Ayuntamiento de Oviedo. Leo un poquito el cuerpo de la noticia. Las defensas de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, los 2 acusados para los que la Fiscalía pide las penas de prisión más elevadas en el juicio por el caso Marea, han dicho que sus clientes fueron imprudentes, aunque sin llevarse un euro ilícito, el primero, y contemplan prevaricación, pero no malversación en el caso de la segunda. Bueno, hablemos brevemente porque es un tema bastante candente, pero que lleva mucho tiempo. Bueno, hay que esperar el resultado del juicio. Claro, por eso mismo. Entonces, pero bueno. Lo que sí quiero decir que si lo que dijo el abogado, este abogado que dice que el Principado lo hace para tapar, yo creo que el Principado debería dar una nota aclaratoria. Y si es que tiene razón, pues tendrá que meterse bajo una mesa el Principado. A ver lo que haya. Todo depende del resultado del juicio. No, claro, yo esto me recuerda mucho cuando fue el accidente del AVE de Angrois, que se acuñó aquella frase de que la culpa fue del maquinista. Y eso se ha utilizado muchísimo. Es decir, no, la culpa es uno que pasa por ahí, que de repente va conduciendo una máquina, pero resulta que esa máquina va sobre una vía que tiene unas deficiencias. Es decir, evidentemente, para que una persona, Marta Renedo, tuviera esa capacidad de hacer y deshacer durante tanto tiempo y jugar con tanto dinero, es porque había una situación de vacío, de descontrol y de caos. Eso está claro. Es decir, al menos los sistemas de control interno que tiene que haber dentro de la administración del Principado no estuvieron funcionando. Eso cuando menos. Y eso no es responsabilidad, es responsabilidad política, por supuesto, porque posiblemente los políticos durante mucho tiempo, ahora se está demostrando que algunos de ellos tenían intereses directos y evidentemente, y se estaban, parece ser, ya veremos la sentencia, enriqueciendo con esas actividades, pero lo que tiene que ver es que estaba en un clima generalizado, al menos en la Consejería de Educación y Cultura, un clima muy extendido, pues eso, al menos de laxitud
de los controles. ¿Y eso dónde viene? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Aquí en Asturias, con este caso, y en muchos otros sitios, con la impunidad que ha habido de partidos, es decir, de gobiernos de un signo y de otro, que creían que en todo el monte orégano y que utilizaron las administraciones como cortijos particulares. Eso es el primer paso para la corrupción. Y lamentablemente, ¿y por qué pasó eso? Porque tampoco había muchos elementos de control democrático de personas o de fuerzas políticas o fuerzas sociales que desde la distancia dijeran, oye, te estamos vigilando. Solo eso, cuidadito, que sabemos lo que haces. Pero yo creo que había gente que lo sabía y lo denunció. El otro día lo hablamos aquí, ese famoso dicho, los trapos sucios se lavan en casa. No, esos trapos sucios hay que lavarlos públicamente. No pueden lavarlo en casa, lavarlo en casa es taparlo. Entonces eso yo creo que es imposible que lo supiera una gran cantidad de personas metidas en la política y que estuvieron mirando para otro lado hasta que salió. Eso tenía que ver, si se hubieran denunciado el primer día que se sabe públicamente, eso se cortaba. Pero bueno, se limpian en casa, ese dicho, eso tópico que se dice, bueno, pues limpiarlo en casa. La gente que vota que mire para otro lado también, ¿no? Bueno, pues, eso tiene que haber muchísima gente que lo sabía y se ha caído la boca. Claro, te dice que yo no soy un chivato, igual te dice, bueno, un chivato no, pero eso hay que denunciarlo. Eso no es ser un chivato, eso es cumplir con tu deber. No, por supuesto, además, pero en todo caso, aquí parece ser que la estrategia que se marca es decir, distanciarse, porque el Principado está actuando como, se ha distanciado, por supuesto, de este conjunto de personas que parece ser que han funcionado de esta manera durante tanto tiempo, pero insisto, es decir, detrás de eso, esto no surge por generación espontánea, esto surge porque al menos hay un caldo de cultivo y una situación de descontrol, sí, directamente descontrol. Sí, dejadez. Creían que y además creían que iba a ser toda la vida igual, ¿eh? Esto es que creían que iba a ser toda la vida igual y que no iba a pasar nada. Bueno, pues pasó, afortunadamente pasó. Hay una cosa que hay que decir en favor de la justicia, que aunque lenta, está funcionando una parte. Yo creo que podía funcionar más y más rápido, pero hay que reconocerle que están cayendo, porque hay diputados y presidentes de comunidades que están en la cárcel y el yerno del rey, mira a ver tú si no va, seguramente va a la cárcel también. Supongo que librarán a la ex princesa, ya no es princesa, ¿no? Es infanta, que supongo que la librarán, pero el marido se va para la cárcel seguro, ¿eh? O sea, que quiero decir que algo funciona la justicia. Bueno, lo que está Tenía claro que funcionar es que un poco mejor, más rápido, pero funciona. En los últimos años están saliendo a la luz muchísimos casos de corrupción. Si nos ponemos a contarlos, realmente nos asustaríamos. Bueno, no los últimos. Tirando para atrás también, porque es la otra pregunta, pero claro, la gente se acuerda de lo que pasó ayer, no lo antes de ayer ya. Sí. Yo me acuerdo de lo del hermano Guerra y todo esto de Andalucía, esto viene desde el principio de la democracia, desde el principio. Vino la corruptela, que también creía que no iba a pasar nunca nada, creía que aquello era que los Montes Toro Orégano, que esto es para otros lados, esto es para otros y tal, pues mira. Bueno, y previo a la democracia ya quién sabe directamente. Sí, bueno, es que era un sistema corrupto ya. En su defensa hay que decir que había menos dinero. En su defensa, y había otra cosa, que eso a mí lo dijo un funcionario muy técnico, que había ciertos controles, que había ciertos controles que se quitaron, que los quitó el segundo golpe. No creo que los haya quitado con mala fe, sino para hacer cosas rápido, para hacer carreteras, todo el país estaba atrasado y yo supongo que fue por eso. Pero había unos controles que incluso el gobernador civil podía pedirle cuentas a mí me lo contó, no soy experto en eso, un técnico, que podía pedirle cuentas al alcalde. No sé si es verdad, o sea, me lo dijo un buen técnico. Entonces que había ciertos controles que se quitaron. Y bueno, había menos dinero también, ¿eh? No estábamos en la Convención Económica, entonces era, como me dijo a mí un socialista un día, criticando a los de él, cuando pasó lo de Andalucía, un socialista en plan entendido, dije, bueno, también había corrupción antes, bueno, sí, para beber una botella de sidra, me decía. No deja de ser corrupción. No, lo que pasa es que... Hombre, claro que es corrupción también, pero... Claro, no, aquí, antes se decía lo del régimen, y es que precisamente cuando entra en crisis porque hay una crisis económica que arranca en el 2008, pero es que luego hay una crisis política y una crisis institucional, y evidentemente la corrupción es el ejemplo de esa crisis, ¿no? El problema que ha habido es que en este país ha habido, pues eso, muy poca alternancia política. La alternancia era entre cara A, cara B, sí. PSOE, PP, PSOE, y evidentemente el resto de fuerzas, no había más fuerzas que estuvieran ahí, y entonces pues eso, había hasta había un reparto político y económico de... Eso es verdad, pero en otros países que funcionan también hay así, y no hay esa corrupción. En otros países también funciona así, no sé si es porque la justicia es más independiente, porque en toda la Europa y en Estados Unidos es centro-derecha y centro-izquierda.
alguna vez. O sea, y no hay esa corrupción, algo funcionará mejor. Sería interesante hacer una historia de la corrupción española, porque al fin y al cabo, bueno, efectivamente el franquismo era un régimen antidemocrático, por lo tanto corrupto en cuanto a la democracia, claramente, ¿no? Pero sería interesante saber si había corrupción dentro de la propia corrupción, es decir, si incluso dentro de esas estructuras dictatoriales había bueno, en fin, que había tratos de favor, etcétera, se sabe, eso es algo evidente. Bueno, en fin, pasamos entonces al siguiente tema. En este caso, del país. La Complutense suspende a Monedero por sus asesorías a Venezuela y Ecuador. El fundador de Podemos denunciará al rector por revelación de secretos. Ese es el titular. Yo, en su defensa, creo que no lo hizo con mala intención. Que bueno, también tienes que llevar una persona que esté medio metida en política, parece que tiene que llevar con él un abogado todo el día para decirte lo que puedes hacer o no puedes hacer. Yo creo que no creo que haya sido su intención. Ahora tendrá que pagar lo que defraudó o lo que lo que le debe a la universidad, eso sí, pero yo no creo que lo haya hecho con esa intención. No, yo creo que yo no conocía este último episodio. Pero bueno, si parece ser que él facturó una serie de trabajos, no los declaró a la universidad y por lo tanto no devengó ese porcentaje que por el hecho de ser funcionario público, profesor de la universidad, tenía que haber devengado, pues evidentemente es una irregularidad, ¿no? Eso es obvio. Lo que sí que es curioso es que, comentabais anteriormente, no hay que quedarse, yo le digo a todo el mundo que no se quede con el titular, que luego empiece a leer la noticia, porque no todo es blanco o negro, ¿no? De entrada parece ser que el anterior rector de la Complutense, el señor Carrillo, inició una investigación de esta situación y debido a presiones telefónicas y debido a presiones del entorno de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, el ex rector de la Complutense la paraliza. Bien, hay cambio de gobierno en la Complutense, se sigue el proceso y evidentemente parece ser que se factura una serie de trabajos y que se ha incurrido en un una falta administrativa, y además esta persona tendrá que responder por ello. Y tengo que hacer un inciso. Juan Carlos Monedero tiene mucho que ver con Podemos, por supuesto es uno de los fundadores, pero no tiene, por si alguien va a pedir la dimisión, decirle que él no tiene que dimitir de nada porque no está en ningún sitio. Es decir, no es ni cargo electo ni cargo orgánico de Podemos, con lo cual eso lo dejamos claro. Y dos, si mal no recuerdo, creo que además salía la semana pasada, es la quinta vez que un tribunal dice que Podemos no se financió ilegalmente por parte de ningún Estado extranjero. 5 ya, es que había de 4, pero claro, es que ya cayó la quinta. Es decir, entonces va siendo hora de decir no. Podemos no ha recibido nunca dinero de ningún Estado extranjero. Ya son 5 veces. Vamos a hablar claro, que una fundación que se crea antes de la fundación de Podemos, en la cual estaba Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, la fundación CEPS, fue contratada por Venezuela para realizar algunos trabajos, sí, es cierto, ahí están las cuentas, pero es que también fue contratada por Suecia. Es decir, era una fundación en la que hay profesores universitarios que hacían trabajos de investigación política y administrativa, ¿vale? Y contrataron con Venezuela, pero contrataron también con Suecia, por ejemplo. Eso no se dice, en cambio, ¿no? Y en todo caso, eso era una fundación privada, una fundación de investigación que en ningún momento nada tiene que ver con un partido político. Y, ya termino, si alguien tiene alguna vez la certeza, o al menos la presunción, de que un partido político, es decir, recibe dinero de un gobierno extranjero, es que el delito es gravísimo. Es que es gravísimo. Es que tenemos que parar en ese momento todos y decir, no, vamos a aclarar esto porque es de una gravedad extrema. Es decir, hablamos de la corrupción y hablamos de situaciones absolutamente dantescas en este país, pero todavía, que se sepa, no hemos llegado a ese extremo. Y no se va a llegar, claro. No sé, yo no sé la interioridad, pero yo creo, claro, es que tampoco es una cantidad tan de hacerse millonario, ni mucho menos. Y si tiene que pagar, lo pagará el 10%. Pero es que cada persona que haces cualquier cosa tienes que llevar un asesor, tienes que tener 2 sueldos, uno para ti y otro para un asesor fiscal. No solo es casi toda la gente, pero uno que está metido en política, tal y como está vigilado, tiene que llevar un asesor fiscal con él. Continuamente tiene que estar preguntando, porque cualquier cosa es un desliz. El otro le cogieron con una... Eso todavía, yo creo que es peor, pero también hay que dejarle explicarse a una persona sin asegurar. Pero media España está así. No es el caso mío, que no tengo a nadie en casa que pero yo sé que hay muchísima gente así. Claro, un político tiene que dar ejemplo.
no es la persona que debe de hacerlo. Bueno, pues le han pillado ahí, o no sé, no sé si se ha disculpado, yo todavía no lo... Dice que lo va a recurrir, él dice que lo va a recurrir y lo que denuncia hombre, es un que... caso, pero lo que denuncian por lo visto es que es una cosa, un asunto que es generalizado en España, debía estar vigilado en todos los sitios. Yo me parece que una persona que trabaje tiene derecho a que coticen por él y es bueno para todos, además, en general, ¿no? Que se cotice. Pero bueno, están vigilándolos, ahora están vigilando a todos los políticos, no solo yo no me tenía nunca político, porque igual si alguno tiene un amante también va a salir a relucir, o sea que el que se meta en política que sepa dónde se meta, que lo sepa de antemano. No, el caso, bueno, yo decía que por lo que dice la noticia, Monedero va a recurrir, no es firme todavía esa investigación universitaria. Y bueno, también lo que dice él es vale, que está muy bien que la haya investigado él, pero bueno, que también se investigue a todos los profesores, porque parece ser que yo con esto no tengo ningún dato, pero sí que es una práctica habitual, o no es rara al menos, que los profesores hagan después trabajos de investigación sin contar con la universidad y sin facturar a la universidad, porque creo que el asunto es que cuando un profesor universitario hace un trabajo de investigación de este tipo, no lo puede facturar él, lo tiene que facturar el departamento. Bueno, no soy experto, pero creo que es algo más complejo. Bueno, es un 10% lo que tiene. Claro, lo que tiene que devengarle a... Sí. Bueno, último titular, para tratar los 4, un capricho para un día que nos da tiempo. En este caso del diario Público. El Papa veta a Fernández Díaz como embajador en el Vaticano porque no se fía del Opus Dei. La decisión fue tomada tras la condena del sacerdote español Lucio Vallejo Balda por revelación de secretos en el conocido caso Atilix II sobre las finanzas de la Santa Sede. El traidor, entre comillas, es de la misma secta ultracatólica de la un ministro de Interior. Bueno, esto es un poco Lo que hizo Erdogan en Turquía está haciendo lo mismo. Yo te diría que eso que dicen así los políticos así que dicen yo no opino sobre asuntos internos de otros estados, es decir, no, pero no son asuntos, vamos, es que ahora se entiende muchas de las cosas, yo creo, que hacía el señor Fernández Díaz, ¿no? Evidentemente lo que estaba buscando era el beneplácito del Vaticano. Yo creo que ha trabajado como agente infiltrado del Estado blanco y amarillo, ha tratado de ganar méritos y ahora mira, le dan con la puerta en las narices. Una pena. Tendrá que seguir trabajando y tendrá que seguir esforzándose por defender sus valores nacionalcatólicos. Bueno, no, estoy bromeando, es decir, bueno, en el derecho internacional es así, es decir, cuando se presenta un embajador, el Estado que recibe al embajador puede dar o no el placer. En este caso, por asuntos internos del Vaticano, pues parece ser que el señor Fernández Díaz pues no tiene la gracia, no se ve con buenos ojos en el Vaticano. Bueno, ellos sabrán, la verdad, no sé. Sin embargo, vieron a Vázquez, el que fue alcalde de PSOE en La Coruña. PSOE en La Coruña, y que por lo visto es católico. También hizo muchos méritos, yo creo. Es católico, sí, porque siempre lo puso por delante. Sí. También hizo muchos méritos, ¿no? No, yo creo que es una noticia que es irónica, ¿no? Realmente es un poquito el mundo al revés, ¿no? Además Fernández Díaz, yo creo que mire, en este caso ya dejando un poquito las chanzas de lado, ha sido un ministro de Interior, además interior, no tenía una cartera muy significada, en la cual se ha notado mucho un sesgo y una forma de entender, un marcado cariz pues es muy extremadamente conservador, y yo creo que no ha sido un buen ministro de Interior porque ha mezclado lo personal con lo particular. Y el conservador él estuvo de delegado del gobierno en tiempo de Franco, o al posfranquismo, pero vamos, en tiempo de Navarro, antes de la democracia, eso seguro. Sí, es cierto. Igual fue un buen funcionario, una cosa no quita la otra. Bueno, para el espectador que no conozca bien la noticia, ampliamos un poco. El Papa Francisco quiere protegerse del Opus Dei. Empieza así, ¿no? Como Erdogan, ¿no? Su recelo viene después de la traición sufrida en el caso Atilix II por Lucio Vallejo Balda, el ex número 2 de las finanzas vaticanas y miembro de esa prelatura, enviado en 2011 a la Santa Sede por el expresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rocco Varela, que filtró documentación confidencial sobre las cuentas del microestado. Por eso ha decidido que el ministro de Interior y miembro supernumerero del Opus, Jorge Fernández Díaz, no sea el nuevo embajador de España en el Vaticano. Es un poco se podría resumir bien en este primer párrafo de lo que estamos hablando. La verdad es que
Esta noticia es llamativa, porque además el titular, bueno, no es precisamente revelador al respecto de lo que verdaderamente estamos hablando, ¿no? No obstante, sobre el Opus Dei en sí, o sea, porque estamos hablando mucho del ministro, pero del Opus Dei en sí, bueno, ¿qué opinión os merece respecto a esta noticia? No tanto más general, ¿no? El Opus Dei. Bueno, yo la verdad es que no... A ver, podemos acudir a generalidades, ¿no? Y lo que se comenta en la calle, pues eso, de Opus Dei o demás. Sí que es verdad que la Iglesia... Yo creo que la Iglesia también está viendo un proceso también como de diferenciación y un proceso de crisis interna. Lo que pasa es que efectivamente la Iglesia es muy dada a lavar los trapos sucios dentro y tiene un sentido jerárquico muy, muy claro. No solo el Opus Dei, es todas las congregaciones, algunas de ellas sectarias, hay que hablarlo claramente. Es decir, que durante de unos años esta parte, con los nuevos católicos, los quicos, los caquetucumenales, no me sale la palabra, en fin, es verdad que ha habido una serie de congregaciones y de órdenes y de instrumentos que han mezclado mucho el poder político y el poder religioso, ¿no? Y lo han utilizado con fines particulares en muchos sitios del mundo, ¿no? Aquí que nos encontramos con el conflicto de que efectivamente la Iglesia como poder político está trufado de estas otras entidades que están a su vez en colaboración con otros poderes económicos y poderes políticos. Yo creo que eso le está haciendo un flaco favor a lo que es la Iglesia, por supuesto, y frente a eso hay las demandas de, pues eso, los católicos de base, de las mujeres dentro de la Iglesia. Yo voy a decir una cosa, yo creo que la esperanza de la Iglesia son las mujeres. Y ojalá se le empiece a reconocer algo del papel que merecidamente tienen dentro de la Iglesia, porque hoy por hoy son el sustento fundamental dentro de la Iglesia, en las monjas y demás personal. Y con el tiempo parece ser que el Papa Francisco, bueno, pues está siendo aperturista. No sé si él será capaz, en el periodo de que él esté al cargo del Vaticano, de asentar las bases de una renovación de la Iglesia, si no quiere realmente, pues eso, ser un resquicio del pasado, está claro. Bueno, para empezar, las mujeres en la Iglesia va a ganar la Clinton, la mujer de Clinton va a ser la presidenta de Estados Unidos. Ahí empezará la Iglesia también a abrirse un poco hacia las mujeres. En cuanto al Opus y todo, yo no tengo nada contra ni el Opus ni nosotros. Una cosa que a mí nunca me hicieron nada, y ni el Opus ni otras congregaciones religiosas que hay. Hay otros que llaman los... ¿Cómo se llaman? Los legionarios de Cristo. Que había algún ministro, eso sí sé que había algún ministro que era legionario de Cristo. Sí. Y que le dieron no sé, en otro, cuando estuvo... Aznar. Sí, pero estando le dieron en el Vaticano, cerca del Vaticano, y disimuló, ¿no? O sea, sintió un poco vergüenza, no quiero decir el nombre de él y tal, pero bueno, son gente que tampoco creo que se metan con nadie, hacen, en fin, su vida, sus negocios también y tal, pero bueno, son cristianos al final. ¿Algo más que decir? No. Esta es ya digo que decía al principio, no opinamos de lo que son los asuntos internos de otros estados. Bueno, pues nada, pues llegado a este punto, terminamos entonces el programa de hoy. Muchas gracias a los dos por haber venido. Ha sido un placer, ha sido muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti, a vosotros, vamos, a los dos. A vosotros también, digo yo. Gracias a todos. Bueno. Y en fin, acabamos aquí pues la primera temporada de este programa y bueno, esperamos veros pronto. Muchas gracias una vez más. Y a ustedes, bueno, pues gracias por seguirnos durante este tiempo. Ha sido un programa pues que lleva poco tiempo en antena, pero ya es el momento de descansar, es el momento de agosto, es momento de relajación, así que bueno, pues a ustedes les veo en septiembre, tal vez antes, todavía no lo sabemos, estamos tomando decisiones, y bueno, buenas noches, buen verano, pásenlo genial, nos vemos.